quizás más breve. Pero vamos a hacer una cosa, voy a hablar de algunos salmos de los salmos, pero yo quiero que abra su Biblia en el Salmo 91, que yo creo que todo el mundo va a saber por qué hoy quiero hablarles acerca del Salmo 91, pero no es el único salmo que quiero hablarles. El Salmo 91 lo tiene conmigo. Dice de la siguiente manera, desde el Salmo 91, precisamente porque desde allá nos dice qué sucede con nosotros. El que habita el abrigo, léalo conmigo, el que habita el abrigo del Altísimo, ¿qué dice? Morará bajo la sombra del Altísimo. Diré yo a Jehová, ¿qué? Esperanza mía ¿Y qué cosa? mío. Mi Dios, en quien confío. Él te librará del lazo del cazador y la peste del destructor. Con mis plumas te cubrirá, y debajo de qué estarás seguro. Escudo y alarga es tu verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspi pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto a mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le perdonaré en alto, por cuanto, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Buen Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia gloriosa, maravillosa, buena y bondadosa. En este momento, Señor, en que vamos a oír tu palabra, después de haberte adorado, glorificado y exaltado, queremos ahora, Señor, escuchar tu consejo, escuchar tu palabra, Dios. Te rogamos en el nombre de Jesús que abras nuestros oídos, abras nuestros corazones, abras nuestras mentes, y entonces, Dios mío, podemos atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones, ahí en donde te dije que abrieras, y entonces, Señor, actuar de la mejor manera. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, hermano, un momentito. Y por esta ocasión, yo creo que la mayor parte de los púlpitos cristianos están agarrando o el Salmo 91 o algunas otras partes que nos hablan acerca de lo mismo. Quizás, hermano, posiblemente me pudiera ver como alguien que es un poco negativo, pero desde este púlpito yo les he dicho cientos de veces que las circunstancias no van a ser mejores. Desde aquí, desde el púlpito, les he dicho cientos de veces que las cosas no van a mejorar, que al contrario, irán empeorando de tiempo en tiempo. Y no es alarmismo, ni tampoco quiero que tengan un sentimiento de pánico o de miedo hacia estas circunstancias. Pero cuando uno sabe lo que viene hacia el futuro, se prepara mejor cuando uno sabe la verdad, que cuando solamente se llena nuestra mente de una esperanza vana. Y precisamente eso es lo que dice la Escritura. La Escritura, hermano, desde el principio de que el hombre pecó, no ha dejado constantemente de ser peor y peor y peor y peor. El pecado que invade a la humanidad definitivamente nos ha colocado en esta circunstancia. No hablo del pecado particular o de cada quien, sino precisamente la caída del hombre en el capítulo 3 de Génesis nos envió a un planeta
en el que estábamos naturalmente ajenos a Dios. Dios, por su amor, por su misericordia y por su bondad, se hizo presente en la humanidad durante todo el Antiguo Testamento en el pueblo de Israel. Y ahí el mundo, no solamente Israel, sino que el mundo vio la gloria de Dios, a pesar de que existía en ese tiempo ya un mundo lleno de dificultades y lleno de angustias, nada diferente inclusive al día de hoy. La Biblia, hermano, a lo largo de la historia bíblica, simplemente de la historia bíblica, hay historia secular que nos puede contar mucho más, pero a lo largo de la historia bíblica vemos calamidades espectaculares, grandes, a nivel mundo precisamente. Vemos otras calamidades a nivel local, y durante toda la historia de la Biblia nos ha enseñado la idea de que este mundo por sí mismo nos lleva a la calamidad y nos lleva hacia el peligro y hacia todas estas cosas que nos ponen con temor y pánico. También a lo largo del Antiguo Testamento se nos ha mostrado que la única manera de ser librados de estas circunstancias o de estar fuera de las circunstancias, no fuera de las circunstancias, sino con una protección dentro de esas circunstancias, es siempre ir de la mano del Todopoderoso. Eso es lo que nos ha enseñado la historia de las calamidades, la historia de las plagas, la historia de las mortandades grandes que ha habido en toda la humanidad. Siempre nos han llevado a una sola conclusión, y esa conclusión es precisamente que solamente agarrados de la mano, y repito otra vez, agarrados de la mano del Todopoderoso, es que salimos adelante. Eso es lo que nos muestra precisamente la Escritura en todo este camino. El Salmo 91 no es solamente, sino precisamente el reflejo de toda esta enseñanza del Antiguo Testamento. Todas estas situaciones a las que estaban expuestos, y no solamente el mundo en general, sino que estaba expuesto el pueblo de Dios. Eso es el Salmo 91. Las experiencias, no las cosas que veían de lejos, no las cosas que no les habían pasado sobre todo el pueblo de Dios, sino el Salmo 91 se escribe precisamente con la experiencia y la idea de haber pasado por ese tipo de calamidades. Y es que ustedes y yo debemos entender que el pueblo de Dios está expuesto a exactamente las mismas calamidades que todos los demás. Dice el Salmo 91, quiero que vaya conmigo al Salmo 91 y podamos verlo. Dice, fíjese que en los primeros versículos habla precisamente de lo que les estoy diciendo, pero fíjese que en el versículo ya 3 dice, Él te librará del lazo del ¿qué? ¿De qué cosa? ¿De la qué? Esas dos cosas son experiencias del pueblo. Ese es el punto que quiero llevarles. El pueblo de Israel, con este salmo, no quiere decir que no estuvo expuesto precisamente al cazador, o que no estuvo expuesto a esta peste destructora. La experiencia los hizo pasar por ahí. Ahí estaba pasando el pueblo de Dios, por ese camino de peste destructora, por ese camino en donde el cazador lo acechaba. Ese es el camino que pasó el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. No solamente pasó por las bondades de Dios, por los milagros de Dios. No estamos hablando del maná que cayó del cielo. No estamos hablando de Moisés golpeando la roca para que saliera agua. El pueblo de Israel, si usted lee su historia, precisamente pasó por estos momentos. Esta idea, el pueblo de Dios se vio amenazado por el cazador y se vio amenazado por la peste destructora más de una ocasión. Y es por eso, hermano, que la experiencia de haber pasado por ese acecho del cazador y también haber pasado por la peste destructora, puede decir el texto que sigue o lo que sigue. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás como seguro. Es seguro, escudo y adarga, dice aquí. Es su verdad.
Hermano, la experiencia del pueblo de Dios es que pasó por estas circunstancias. Pero cuando pasó por estas circunstancias, entonces dice, cuando estuvimos con Dios, cuando nos abrigamos hacia Dios, entonces la experiencia fue tan bien que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. No se trata de no pasar por el acecho del cazador. No se trata de no pasar por la peste destructora. Se trata de un lugar. Y el lugar, casi cada texto voy a volver al versículo 1. Se trata, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Podrá pasar por ese camino del acecho del cazador. Podrá pasar por ese camino de peste destructora, pero Él te cubrirá con sus alas. Y Él, ahí debajo de Él, estará seguro, porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tremenda circunstancia. Fíjense que el versículo 5 nos habla también de otras experiencias. Fíjense bien, las experiencias malas del pueblo de Israel. No, el Salmo no nos dice que no pasaron por eso. A veces nosotros lo entendemos, el Señor nos librará de la peste. No, nos hará caminar por el medio de ella, pero estaremos seguros. A veces pensamos que el Salmo nos habla de cosas que nunca sucedieron, porque somos el pueblo de Dios. No, habla por cosas de la experiencia del pueblo. Fíjese, el versículo 5 nos habla de otra experiencia del pueblo. No temerás ¿a qué? Al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Es una experiencia del pueblo. Se vio metido en esto. El que pasó también añade la idea, hermano, de una cosa que estaba en el aire, algo que está en el aire. Y fíjese que el pueblo de Israel, a lo largo de la historia que podemos leer en la Escritura, pasó por momentos de guerra y dificultad. Y esa guerra y dificultad trajo consigo hambre. Y esa hambre trajo consigo mucha violencia alrededor de ellos. Y esa mortandad que estaba ahí también produjo más mortandad por enfermedades y por pestilencia. El salmista está contándonos la experiencia real del pueblo. A veces cuando leemos el Salmo 91, hermano, pensamos que el Señor nos va a poner una burbuja en la que no vamos a pasar por nada. Y eso no es cierto. A veces pensamos que el Señor va a mandar esa burbuja completita, ¿sí? Y entonces no va a poder tocarnos nada. Pero la experiencia del Salmo 91 es que ellos pasaron por el camino. Y vean qué otro camino. No temerás al terror nocturno, ¿saben? Para decir que no temerás al terror nocturno es porque ellos sufrieron el terror nocturno. Ellos estuvieron en ese temor nocturno de la calamidad, de algo que les iba a sobrevenir. Nosotros, hermanos, no solamente en esta ocasión, pero en la historia también nos marca que el pueblo de Dios ha pasado por este terror nocturno. Por eso se escribió. Si no hubiésemos pasado por allí, el Salmo no tendría sentido. El Salmo tiene sentido cuando la experiencia se tiene. Ni saeta que vuele de día, la saeta habla de guerra, precisamente una flecha que vuela de día. De repente venía una flecha y no sabía dónde iba a llegar y dónde iba a caer, y no sabía si te tocaba a ti. Entonces había que tener un escudo, y cuando las saetas volaban en el aire, lo que hacías era cubrirte, y esa flecha se insertaba en el escudo. Pero hermano, había un miedo de esa saeta. No sabías dónde iba a caer, no sabías el punto exacto donde iba a estar. Hermano, le parecía que cuando las saetas dejaban de volar, entonces ya no había peligro. O no, seguía habiendo peligro. Por eso dice, ni saeta que vuele de día, y luego queda la mortandad y la pestilencia. Y dice, ni pestilencia que ande ¿en dónde? En la oscuridad. En tiempo donde ya no nos movemos, en tiempo donde ya no hay la guerra, queda la pestilencia. Dice la mortandad que en medio del día destruye.
El pueblo tuvo esta experiencia. Si no, lea el libro de los reyes, lea el libro de los jueces, y usted se va a dar cuenta que precisamente el pueblo de Dios pasó por esta circunstancia. Las saetas volaban de día, la mortandad de noche, la pestilencia estaba por todos lados, hermano. Pasaron crisis tan importantes, claro, relacionadas siempre con su desobediencia, relacionadas siempre con la maldad que había. Pero, hermano, la verdad es que el mismo pueblo de Dios pasó por el mismo camino, valga la redundancia. El pueblo de Dios pasó por el mismo camino que todos los demás. La diferencia es que ellos confiaban en Dios. Por eso el versículo 7 dice, es que entonces lo que pasa, lo que sucede con estas saetas que vuelan en el día, lo que pasa con esta pestilencia, lo que pasa con esta mortandad, lo que pasa es esto: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo de la sombra del Omnipotente. Y entonces el versículo 7 se hace una realidad: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti, ¿qué cosa? No llegará. Y aunque habla en términos de guerra, y aunque habla en términos de violencia, usted tiene que entender que el pueblo pasó por allí, pero se vio bien librado. Ahora, hermano, uno esperaría que no hubiera bajas dentro del pueblo cristiano, dentro del pueblo de Dios, pero eso es imaginación pura. Va a haber bajas dentro del pueblo. Cuando el pueblo de Dios hacía todo lo que tenía que hacer. En tiempos de David, donde Dios impulsó al pueblo. En tiempos de David, donde Dios estaba con David como general del ejército. David iba y hacía su sacrificio como lo tenía que hacer. Todo el pueblo alababa y glorificaba el nombre de Dios. Y cuando se enfrentaban a la guerra, el pueblo de Dios tenía bajas. No era que Dios dijera, bueno, van 1000, regresan 1000. No era que dijera, van 1500 y regresaban 1500. Sabemos y entendemos que en la batalla había bajas. Pero el pueblo de Dios siempre, cuando estás con Dios, siempre tiene la victoria. Déjame lo repetir. Cuando el pueblo de Dios va a luchar con la sombra del Omnipotente, siempre tiene la victoria. Pero habrá bajas. Lamentablemente, todas las batallas hay bajas. Pero ¿cuál era la esperanza precisamente de estas bajas? La esperanza de aquellos que iban a luchar y quizás no volvían era decir, pero el pueblo de Dios sigue en pie. La esperanza de todos aquellos que decían quizás no vuelva atrás era decir, la palabra, la gloria, el poder de Dios seguirá adelante a pesar de nuestra propia vida. Hermano, ellos quizás estaban también pensando, y quiero solamente decir quizás, pero usted y yo sí podemos pasar completamente con nuestra mente con el libro de Job. Sí, vamos a la lucha y estamos en una lucha contra algo que aparentemente es invisible, que no se nota. El pueblo de Dios también está siendo probado de la misma manera que el mundo normal. Nosotros también estaremos pasando por allí, pero la diferencia es la forma de enfrentar esta batalla. Mientras que el mundo, lo normal, lo enfrenta solamente bajo sus propias fuerzas, nosotros lo debemos enfrentar bajo la sombra del Omnipotente. Nosotros lo debemos enfrentar bajo las alas del mismo Dios. Nosotros lo debemos enfrentar bajo el poder de Dios que vamos adelante. ¿Habrá bajas? Sí, las habrá. Tremendo. En lugar de animarme, me estoy desanimando. ¿Habrá bajas? Sí, habrá bajas. Pero mire cómo veía Job cuando se enfrentó a esta calamidad, porque Job también se enfrentó a la calamidad, ¿se acuerdan? Y de repente Job no entendía por qué. Oye, si yo soy tu siervo, ¿por qué estoy en esta calamidad? Y usted se puede preguntar, oh caramba, ¿por qué los cristianos también están en esta calamidad? Debiéramos estar en otra parte.
Y quisiéramos una respuesta. Yo también la quisiera, hermano. Lástima que ni a Job se la dio. No creo que a nosotros nos tenga por qué dar explicaciones. Pero Job sí estaba pensando, después de aquellos que le decían y le reprochaban ahí, y le reprochaban así: ey, espérate, es que tú, y tú. Job no entendía. Como Job, usted y yo tampoco entendemos, pero lo que entendía, y dijo así: ¿saben qué? Miren, no hay problema. Yo entiendo que estoy aquí en esta cosa. Déjenme decirle algo. No sé en qué momento el Señor me responderá, pero yo sé que me responderá. Es más, les voy a decir algo que se quedó en la escritura precisamente del padre Job. Dijo: mira, yo sé, yo entiendo, estoy seguro que si tengo que dar mi vida y luego me entierran y pasa el tiempo y me hago solo polvo, de ahí el Señor me levantará. Sí, es cierto, en el pueblo de Dios hay bajas. En el pueblo de Dios hay quien en la lucha termina, y aquí me digo la palabra de una vez, termina muerto. Sí, en el camino del Señor hay quienes, estando en la batalla, terminan completamente sin vida. Sí, va a haber muchos de esa manera, pero nuestra esperanza está que aún de la tumba, cuando nos hagamos polvo, de ahí el poder de su Espíritu Santo, como a Cristo, nos levantará juntamente con Él. Esa es la diferencia de esperanza y no esperanza. Por eso el apóstol Pablo también dice: no ignoren que lo que va a pasar en el futuro, que primero los que murieron en Cristo resucitarán primero y serán levantados y recibirán a Jesucristo en las nubes. Dice: luego nosotros, en tiempo presente, Pablo, después usted y yo seremos transformados y los alcanzaremos ahí en las nubes para ir a una fiesta gloriosa en la bendición de todo el Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Es cierto, va a haber bajas. Siempre que la iglesia está emplazada a luchas, la iglesia tendrá bajas, pero estas bajas tienen la esperanza de la resurrección en los postreros días, diría Marta. Porque habrá bajas, no iremos a la lucha. No, hay quienes van con gusto, a pesar de que no volverán. Y esa es la experiencia del Salmo 91. No es una burbuja donde no nos pase nada. Es una burbuja de experiencia donde la protección del Todopoderoso está en nosotros. Versículo 8. Ciertamente con tus ojos, ¿qué cosa? Mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, ¿por quién? Fíjese bien, es lo primero que dice el Salmo. Y ahorita quiero terminar nada más con esto y después irme otra vez al versículo 1. Pero estos versículos son claves, porque después precisamente de pasar por la guerra, por las bajas, por todo lo que les he comentado, el Señor nos invita y dice: ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Déjeme decirle que no siempre se vio esto. Muchas veces se vio prevalecer al mal. Muchas veces en nuestras vidas, inclusive en la suya propia, ve a los que no están en Cristo prosperar más que usted. En este mismo momento usted conocerá a alguien que definitivamente está fuera de la voluntad de Dios, para propios y extraños, y está más prosperado que usted. Pero el Señor nos dice en el Salmo 91: lo que pasa es que tú y él son temporales. Tú y él son temporales. Un día verás la recompensa de los impíos. Y sabe, hermano, no quizás en su vida, no sé cuánto tendrá que vivir. Dice al Señor que a los 70 años y los más fuertes a los 80. Yo no sé cuánto podrá vivir usted, pero quizás en su vida no verá la recompensa para los impíos y para los justos, pero esta llegará. La Biblia, hermano, nos dice
que un día los que estamos en Cristo iremos a vivir plenamente con Él. Lastimosamente, me desgarra el corazón el decir lo contrario. A veces no me gusta decir, pero aquellos que no han venido a Cristo tendrán una eternidad separados de Él. No me gusta, que es lo primero que yo quisiera quitarle de la Biblia, pero ahí viene, de tal manera que un día, hermano, veremos la recompensa del impío, veremos la recompensa del pecado, veremos la recompensa de aquellos que no vinieron y aceptaron a Jesús como su Señor, como su Salvador. Es cierto, quizás en una vida, en su propia vida, no lo vea, pero un día veremos la recompensa total. ¿Sabe? Aquí habrá bajas, aquí habrá sufrimiento, aquí habrá toda clase de lucha, pero un día veremos la recompensa suya y nuestra. El Señor dice precisamente, y dice: yo voy a preparar moradas, un lugar especial para ti, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Eso es una realidad. Quizás no va a haber la recompensa en esta vida, pero créalo, entiéndalo. Un día, en el momento en que el Señor, como le estábamos cantando, toque la final trompeta, ahí veremos la recompensa suya y la del impío. Ahora es solamente escoger dónde quiero estar. Ahora es solamente escoger dónde quiero estar precisamente. No te sobremandar mal ni plaga tocará tu morada. Ahora es solamente dónde quiero estar. La experiencia del pueblo de Israel es que escribe de todo.